De pequeño siempre he estado pensando en él, porque yo me sentía un poco, no me sentía Salvador, pero siempre me ha gustado mucho ayudar. Un poquito El Salvador sí que eras. No, porque ahí es que tú crees que tienes la obligación o la necesidad. Yo no tenía ninguna obligación ni necesidad, pero yo sabía que a mí me gustaba y yo quería ayudar a la gente. Pero tener necesidad Sí, cero. sí, que... El Salvador, entre muchas comillas. ¿Eh? ¿Qué te gusta? ¿Te gusta? Sí, claro, Pues ya claro, está, pues ya claro, está, pues ya claro, está. me gusta ayudar, claro que sí. Sí, sí. Pero hay que decir lo del Que no es complejo. nada malo, ¿sabes? Que al final, Por oye. supuesto, es malo, es malo. El complejo ese sí que es malo cuando tú sientes una responsabilidad que no es tuya. Ujú. Entonces ahí sí que es malo porque te crea, o sea, porque hace que a veces que te pases, pero también te crea a ti una necesidad y una ansiedad que decir, no, no. De hecho, a mí, entre comillas, me pasó algo parecido. Esto no sé si te lo conté a ti, yo creo que sí. En un No sé. caso hace relativamente poco, de una amiga que estaba mal y yo sin quererlo sentía como que tenía la necesidad, tenía la obligación de estar ahí yo para ayudarle. Y no tenía, me puse un peso encima que no tenía por qué asumir. Y me di cuenta tarde, entre comillas. Pero bueno, me di cuenta por lo menos. Ujú. Que bueno, que si eres un buen amigo, estás para apoyar. Pero Claro, una cosa es como que te tengas que echar todo el peso claro, encima y claro, claro. decir, si esta persona no está bien, pues es mi responsabilidad. Obviamente no. Claro. Pues eso, pero que yo desde pequeño siempre he pensado y yo nunca he recibido bullying. Porque bullying tiene que ser muy continuado y siempre he sido una persona muy segura de mí mismo, muy orgullosa y que sí que era muy tímido, pero a mí venía alguien insultándome diciendo algo y yo, que eres tonto. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Y, y eso, y es que la seguridad cambia todo. Cambia, Muchísimo, vamos. es una gran base para poder pensar y llevar las cosas bien, porque tú eres una persona insegura, te dicen algo y empiezas a buscar de... Buah. Sí, Es eso que me pasa que yo la única vez que tuve bullying fue porque era un chaval de sexto de primaria y yo era un chaval de primaria. Es decir, no podía hacer nada. ¿Cómo? Yo ¿Que has cuando... dicho primaria 2 veces? Me he confundido. Que la única vez que me hicieron bullying fue un chaval de sexto de primaria a mí que yo estaba en primero de primaria. Ah, vale, Había ok. una diferencia de edad abismal Sí. y más a esas edades que es una locura de fuerza, de todo. Claro, es una locura. Pero claro, es que yo lo tengo aquí atragantado. Había un chaval que era el que hacía bullying. En plan, era el líder. El rol de líder lo tenía él. Iba literalmente molestando a prácticamente todo el mundo. Tenía como a sus secuaces, por así decirlo. Yo de pequeño lo veía como los secuaces, ¿vale? Como a su gente detrás que le apoyaba, qué tal. Y yo me acuerdo que siempre, es decir, a mí me importaba tres mierdas lo que me dijera, lo que tal, yo le plantaba cara. Y yo era muy, yo no era de reírme, yo era de, ven aquí, ¿sabes? Y me acuerdo que una vez llegó ese punto de que estaba tan hasta la polla de este chaval que me encaré y fui a por él y me tuvo que parar un amigo diciendo, Ethan, tranquilo, de verdad. Y me cogió y mi amigo, el que me paró, era un armario y dije, bueno, no puedo hacer nada, pero vamos, dije, no, yo no puedo con esto. Y si no, yo creo que esa hubiera sido la única vez que lo hubiera pegado a alguien, porque ese era el típico chaval, gilipollas, que le molestaba a todo el mundo y yo estaba hasta la polla de ese tipo de gente y era en plan, ven aquí. Pues sí. Y es que yo viví también otro caso, pero lo viví desde fuera. Porque lo viví desde que vi al agresor y a la víctima. Y, y bueno, y era una víctima que era víctima de muchos. Que además una persona nueva, tímida, insegura, mucha gente se metía con ella. Cosas que lo piensas y dices, Dios santo, es terrorífico. O sea, me acuerdo de un momento súper heavy en el que literalmente tú en el colegio pues subías haciendo fila hacia la clase. Hacías fila en el patio, está todo el mundo, ahora vamos para clase, todos en fila subiendo. Pues literalmente me acuerdo que una de esas era que, o sea, por donde estuviese andando esa persona, decíamos que dejaba un rastro de peste y que no podían ir por ahí. ¿Decíais? Es que no me acuerdo si yo al principio llegué a participar. Estamos hablando del colegio, ¿no? Sí, del Vale, colegio. vale. Bueno, eres inconsciente en el colegio, sí. No, Entre no, comillas. no eres inconsciente.
quiero decir, yo desde entonces que ya eso lo llevaba. Por eso digo que me dio un contraste, un choque muy fuerte cuando después pasó lo que pasó. Yo me acuerdo de ver eso. Es posible que en alguna tontería esa participase. Yo creo que no, pero no lo sé. Es posible también. Eso, era un niño y también puede ser inconsciente gilipollas. Y de hecho, en algún momento lo fui. O sea, yo me acuerdo que una vez me castigaron, edad muy temprana, por darle una cachetada en el culo a una chica que estaba escalando. Y eso nos hacía gracia, Vaya. obviamente. Todos hemos sido niños y hecho cosas estúpidas. Pero eso ya bastante pequeño. Primero Primero de primaria, segundo, sí. segundo de primaria. Entonces eso, a esta chica hacían cosas heavies y era el entorno, mucha gente y después también una persona en específico, el agresor principal. Pero era hacia esa persona, pero era como hacia todo el mundo. La persona que básicamente su forma de interactuar, que dices en caso, era meterse con ellos. Y alguna vez también se había intentado meter conmigo, yo no tenía ningún problema y me afectaba cero, y alguna vez como que me encaraba un poquito, pero no encararme de tan, sino que como para ayudar también a las otras personas y para qué coño haces. Y de, pues como eres un niño, que eres tonto, tal, no sé qué, sí que me encaraba así, pero nunca físicamente. Entonces hubo una vez que ya sí me voló la cabeza, que era por todo esto, en el que como que hubo una situación que todo el mundo se volvió contra él, contra esa persona. Contra el agresor. Sí. No me acuerdo por qué, pero todo el mundo, o mucha gente, se volvió contra él. Y yo ahí como que miré desde fuera y yo vi ahí una persona que lo pasaba muy mal. ¿Viste el agresor Vi siendo la víctima? Sí, no siendo la víctima. Que bueno, que también. Sino... yo que también, en ese mundo, todo ese momento, como que le estaba echando en cara muchas cosas a él. Ya he dicho que es él, pero yo intento siempre ser, sin decirle género. Pero yo vi, o sea, todo el desconcierto y el sufrimiento de esa persona. Y de hecho, a día de hoy, es quizás de las, no que tenga relación, pero de las que más curiosidad me da ver a día de hoy en persona. Y más ves como, sí, eran cosas de niños, pero cosas de niños muy importantes, pero cosas de niños. Y eso, en el que eso me vio ver que no, o sea, que a la hora de tratar todo esto no había que mirar y ayudar solo a la víctima, sino también muchas veces que hay que ayudar al agresor. Tanto a darse cuenta de que no tiene que Claro. hacer eso, como de literalmente ayudarlo. Es que el agresor, al ser el agresor y asumir ese rol de líder, los líderes acaban recibiendo el odio del pueblo muchas veces. Claro. Y a no ser que seas un buen líder, que no es el caso de un agresor, todo el mundo va a acabar hasta la polla de ti. Y eso pasa con muchísima gente. Es decir, el cambio de roles es muy fácil. Que una persona que era el agresor de repente asuma el rol de víctima porque toda la clase o toda la gente se ha dado cuenta de esto y empiezan a hacerle el vacío al agresor. Eso ha pasado varias veces. Y es completamente normal. Al final no quieres nada de esa persona. Esa persona solo molesta para que quieres más de esa persona. Te apartan. Pero sentir el vacío al final eres la víctima. Y al revés, la víctima en el momento en el que ve que tiene la oportunidad, porque es lo que he dicho, que a mí me pasó más o menos, de cambiar su estatus, Claro. pasa al otro rol. Entonces es muy fácil ese Sí, intercambio. muy fácil. Bueno, pero yo no estaba hablando que la gente, o sea, que ayudar por si la gente se vuelve contra él y se vuelve víctima. No, sino ayudarle a él porque seguramente hay un problema detrás de eso. Hombre, pero Fuera, es que fuera, normalmente... fuera de los roles que Claro, hay normalmente... en el cole Pero normalmente es que es eso, los roles de agresor vienen de problemas de familia. Porque es que no estamos hablando de que viene de la educación y una persona que le han enseñado a tratar bien al resto no va a hacer bullying, no va a hacer... Normalmente. No, pero es mucho más complejo. No es todo decirlo, eso normalmente viene por la familia. Muchísimo más. Por eso, la cantidad de gente que en sus casas pues trata normal, que sí, obviamente te habrá faltado tiempo
o comunicación, inteligencia emocional, lo que sea en casa, pero no es que les hayan educado mal, sino que les ha faltado o lo que sea, o simplemente puede haber sido directamente por el colegio, también las influencias. influencias y todo. Mm. De hecho, yo tengo un caso que a mí me da mucha pena, porque es un caso de, no tengo yo esto de que sea agresor, pero vamos, tiene el perfil de ser uno de los que acompañan y que hace de agresor al final, y de que se está volviendo un gilipollas, básicamente. Y es un niño que yo voy conociendo desde pequeño. Desde pequeño. Claro, ya desde el instituto lo pasó regular en unos, empezó eso a juntar pues, con influencias, que también digo que yo, a mí eso de juntarse con las malas influencias, pero también hay que ver las malas influencias también están fatal, hay que ayudar a las malas influencias. Hay que ayudar a todo el mundo. Hay que ayudar a todo el Al mundo. final, todo... La asignatura, Pablo, la asignatura es tan Claro, importante, claro. de verdad. Vamos Pues a hacer aquí hincapié en eso hasta que la gente diga... Vamos a, al Hasta final, que haya una revolución en España que diga, hace falta una puta asignatura. nos vamos a meter en política. No, ni de coña. me Vamos meto a en acabar política. metidos en política. Al Ni de final. coña, chaval. Yo no me meto en política ni de broma, vamos. Pues sí. Iniciamos un movimiento. ¿Eh? Iniciamos un movimiento social. Político. Político. Incluiría la política al final para que lo cambiasen, sí. Claro. Pero movimiento político no, que simplemente que me metan esta asignatura y ya está. Es que la forma de cambiar eso es mediante la política. Si no actúa la política ahí, no se cambia. Si el pueblo habla... No, el pueblo habla para que la política actúe. Bueno, pero La hay política es una hay partidos políticos que tienen ideales parecidos a los nuestros. Sí, pero quiere decir, eso es política. Claro, pero yo no me pienso meter en un partido político. Yo simplemente Claro. influencio al pueblo para que haga fuerza. Entonces los partidos políticos que tienen una ideología parecida a la nuestra digan, coño, pues esto es una buena idea, vamos a hacerlo. Y entonces metan presión en el gobierno. Digan, esto hace falta. Nosotros podremos meter presión. Ahora no mucha. Pero el futuro sí. Si va bien, sí.